Bienvenidos a la lección 2 de Estructuras Básicas de Diagramación. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández. Estructuras Básicas de Diagramación. Encontramos que dentro de las estructuras básicas que ya habíamos visto, encontramos la de inicio y fin, recordando el concepto de finitud acerca de los algoritmos y los diagramas de flujo. Encontramos el símbolo de lectura de datos, el símbolo de procesamiento de los mismos y el de la impresión de los resultados. Al nosotros juntar todos estos señores, nos va a dar un algoritmo de la siguiente forma. Los ejercicios que vamos a realizar en esa sección, todos tienen o manejan esa estructura básica, es decir, una de lectura, de procesamiento y de impresión de resultados. Todos van a tener diferente enunciado, pero van a tener la misma estructura y es lo que vamos a manejar hoy, solamente estructura básica. Bien. El ejemplo 1. En el ejemplo 1 entonces tenemos el código de la matrícula y 5 calificaciones de un alumno que han sido obtenidas a lo largo del semestre. Diseñe un diagrama de flujo que imprima el código del alumno y la nota definitiva. Bien. Lo primordial en esto es analizar las fases que nosotros vimos para la revisión de un problema. ¿Qué decíamos en lo primero? Hay que analizar. Entonces analizamos nosotros el contenido del problema y encontramos que tenemos que sacar unos datos de entrada y unos datos de salida. ¿Para qué nos ayudan esos datos de entrada y esos datos de salida? Los datos de entrada nos ayudan para saber de dónde vamos a arrancar, ¿sí? Y los de salida hasta dónde tenemos que llegar. Sabiendo nosotros de dónde arrancamos, hacia dónde vamos, entonces nosotros podemos ya empezar a pensar qué vamos a realizar en el medio de eso o para poder llegar a ese tema. Entonces, en entrada encontramos que tenemos el código, que lo vamos a llamar matrícula o mat, la variable mat, y vamos a tener las 5 calificaciones 1 a 5. De una vez nosotros podemos definir qué tipo de datos son. Entonces, mat, nosotros podemos decir que es un dato de tipo entero, simplemente la matrícula, el código del alumno es un código que no va a tener fracciones decimales, ¿sí? Mientras que las calificaciones sí lo van a tener. Por eso las calificaciones van a ser datos de tipo real. Bien. Para la salida, en la salida nos dice que nosotros tenemos que al final entregar una nota final, que nosotros vamos a llamar promedio, ¿sí? Siempre que nosotros manejamos un promedio o hay operaciones donde implica que hayan divisiones, esos tipos de datos siempre van a ser tipos de datos real. Incluso como las calificaciones son reales, eso determina que sea también real. Y en la mitad de eso, pues nosotros ya definimos qué proceso vamos a hacer, que es este que tenemos acá. En el proceso nosotros sabemos que tenemos que sumar las calificaciones y tenemos que dividirlas dentro del número de calificaciones. Haciendo eso, entonces vamos a determinar que nuestro ejemplo va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Inicio y fin, porque tenemos que continuar con el concepto de finitud, no podemos dejar diagramas de flujo abiertos. Vamos a leer las variables, ¿sí? Cada una de las variables, el código del alumno o matrícula con cada una de sus 5 calificaciones. Luego de eso realizamos el proceso de datos y calculamos el promedio. ¿Qué hacemos con el promedio? Pues simplemente sumamos las 5 notas y las dividimos entre el número de notas, que son 5. Con eso obtenemos el promedio. Todo lo que nosotros hagamos en esta parte derecha, todo va a ir a quedar guardado en esa variable que tenemos ahí. Son variables de tipo destructivas, es decir, que lo que yo guarde aquí, que tenga aquí, que realice aquí y guarde aquí, me va a destruir lo que ya estaba guardado en ese espacio de memoria, o sea, en esa variable. Va a reemplazar cualquier tipo de valor. Y al final, nosotros simplemente imprimimos cada uno de los elementos que nos dice ahí, en este caso la matrícula y ya la nota promedio del alumno. Bien, algo muy importante es el pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje no formal o un lenguaje natural como nosotros podemos expresar un tipo de programación y es la base para cuando ya nosotros empecemos a utilizar lenguajes de programación formales, simplemente es cambiar y colocarle la sintaxis de cada uno de ellos. Entonces, empezamos nosotros colocándole un nombre a ese programa. Luego de eso, pues vamos a decir qué es lo que realiza el programa. En este caso, el programa que calcula al final, la nota final de una asignatura. Luego establecemos las variables, ¿sí? Decimos qué variables son y el tipo, ¿sí? Es decir, las vamos a definir. Y luego de eso, sí, sin tener en cuenta ni el inicio ni el fin, vamos a describir cada uno de los pasos que nosotros hicimos o vamos a describir cada uno de los símbolos que encontramos nosotros en el mismo orden. Encontramos el primer paso es leer, que vamos a leer cada una de las variables que nosotros hemos tenido en cuenta como datos de entrada. Luego de eso vamos a hacer cuando hay una
operación de asignación, como en este caso, un proceso, entonces vamos a colocar la palabra hacer y entonces decimos hacer pro, que es el promedio, es igual a la operación que ya habíamos determinado. Y el tercer paso, el tercer elemento que vamos a tener en cuenta ahí es simplemente imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Pues vamos a imprimir la matrícula y el promedio, que es la nota final que nosotros tenemos. Bien. En el segundo ejemplo nos dice diseña un diagrama de flujo de datos para calcular e imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero num. Lo mismo, datos de entrada. Entonces el dato de entrada que nosotros vamos a obtener, ¿cuál es? El número entero que nos están dando. De una vez nos dicen qué tipo es, un número entero, es decir, que no son números que tengan fracciones. Luego de eso, al final nos dice, pero con ese número usted me tiene que entregar el cubo de ese número y el cuadrado de ese número. Eso implica que yo dentro del proceso debo hacer dos operaciones, que son calcular el cubo y calcular el cuadrado, que están ahí, calcular el cubo y calcular el cuadrado. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues simplemente vamos al diagrama de flujo y tenemos el mismo esquema. El inicio, el fin, la lectura. En este caso solamente leemos una variable que es el número. Luego de eso, pues, tenemos las operaciones que son cuadrado y cubo, las desarrollamos, el cuadrado de un cubo, el cuadrado de un número y el cubo de un número, y al final simplemente imprimimos. Como les dije, tenemos exactamente el mismo esquema. Vamos a utilizar las mismas estructuras básicas. En el caso del pseudocódigo, igual que en el ejercicio anterior, vamos a tener primero un nombre para ese programa, luego vamos a decir o describir qué es lo que hace ese programa, definimos las variables, de qué tipo son y cómo se utilizan, luego describimos cada uno de los pasos con los símbolos que tenemos ahí. Entonces aquí lo tenemos, leer, hacer y tenemos, en este caso tenemos imprimir, y así es como nosotros realizamos un diagrama de flujo. Para finalizar, tenemos un ejemplo donde vamos a utilizar las mismas estructuras básicas, va a ser igualito el esquema con una diferencia. Aquí nosotros vamos a incluir ya un nuevo elemento. Entonces, diseño un diagrama de flujo que resuelva el siguiente problema. En una estación de gasolina, la medida de tanqueo está en galones, pero el cobro lo realizan en litros. Se debe calcular el valor que hay que cobrarle al cliente con los datos señalados. Bien, los datos de entrada que definimos entonces es que tenemos galones. Entonces yo voy hecho gasolina y he hecho 4.5, 7.8 galones, por eso de una vez definimos que es una variable real. Para la salida, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Para la salida debemos entregar el cobro total. Y el cobro total, como ya tenemos una variable que es de tipo real, pues definimos que esa también es una variable de tipo real. Algo muy importante, ya aquí en el proceso vamos a encontrar un elemento. ¿Sí? Un elemento, y ese aquí vamos a tener en cuenta un factor de conversión. ¿Por qué un factor de conversión? Porque nos están diciendo que está dado en galones. Yo he hecho 7.8 galones, pero el bombero me va a decir, le voy a cobrar en litros, usted me va a pagar tantos litros. Entonces debo tener un factor de conversión. Entonces, un galón es igual a 3.785 litros. ¿Sí? De tal forma que en el proceso yo lo primero que hago es multiplicar galones por 3.785 para hacer la conversión de galones a litros, y luego sí, para calcular el total, calculo el total de litros, ¿sí?, por el precio que está dado precisamente en litros, ¿sí?, que es la variable pre que tenemos aquí, que incluso la podemos tener aquí como salida, la variable pre. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría a nosotros el diagrama? Nos quedaría entonces de la siguiente forma. El inicio, el fin, vemos la estructura es exactamente igual. ¿Qué cambia? Mire, cambia acá las variables de entrada, cambia acá cada una de las operaciones y cambia acá lo que imprime. Pero la estructura es exactamente la misma, por eso se llama estructuras básicas y son los ejercicios más sencillos que nosotros podemos utilizar. Luego hacemos el pseudocódigo y es exactamente igual, el mismo nombre, la descripción del problema o del programa, definición de las variables y lo que hace cada uno de los símbolos. Aquí los tenemos. Primero leer, luego hacer y luego imprimir. Con esto espero que hayamos pasado por el tema de estructuras básicas, que le haya quedado claro. Nos vemos en una próxima oportunidad.